Bueno, vamos a estudiar el libro de Jonás, ¿verdad? El capítulo 1, algo muy bonito hay en el capítulo 1. La vida de Jonás es un profeta que Dios eligió para mostrar la misericordia a las personas que no eran parte del pueblo de Israel, es decir, a los gentiles. De todos los profetas, fue el único que fue enviado como un misionero de Dios a una tierra extranjera, ¿verdad? Jonás, de todos los profetas del Antiguo Testamento. Hay datos muy bonitos, ¿verdad?, de Jonás, en qué momento pasó esto, porque algunas personas llegan a la conclusión de que es como muy exagerada la historia de Jonás, ¿verdad? ¿Cómo se lo va a tragar un pez? ¿Va a estar debajo del mar 3 días y va a sobrevivir, verdad? Algunas personas llegan a esa conclusión, pero hay datos históricos que registran en qué momento y en qué parte de la historia estuvo Jonás. Es más, Jonás nació en en Jerusalén. Jonás, cuando los fariseos y los escribas dijeron, de Jerusalén saldrá algo bueno, pues se equivocaron. Salió un profeta, ¿verdad? O saldrá algún profeta. Aparte de Jesús, Jonás es el único profeta que viene de Judá, ¿verdad? Es decir, de la tribu de Judá. Y hay datos que registran que Jonás estuvo más o menos en el año 785 y 760 antes de Cristo. Hay datos judíos muy fieles que registran la historia de Jonás y los datos de Jonás para esa época, ¿verdad? Porque hay gente que dice, no es como un libro, como una parábola, no, es un hecho real, es un hecho histórico lo que pasó a Jonás. Y vamos a tratar de leerlo con ayuda del Espíritu Santo. Yo, en estos días que estuvimos en Guayaquil orando, yo me programé seriamente en buscar luz en las Escrituras para predicar su palabra, la palabra del Señor, ¿verdad? Para con ustedes, para que entendiéramos un poquito más. Y Dios me hablaba, le decía yo a Cachi, con tanta claridad y me decía que fuera bien ordenado, que habláramos la palabra de Dios con tanto de nuevo, que me preparara hoy. Empecé a estudiar desde las 12 del día este mensaje hasta que fui a recoger a mi tía, ¿verdad? Hasta tarde. Es decir, estoy estudiando como 7 horas este mensaje, pero yo sé que va a ser de mucha bendición para ustedes. Amén. Amén. Encontré muchos datos históricos y me gocé en el Señor. Dios envía al profeta Jonás a Nínive. Todos sabemos la historia, ¿verdad? En el capítulo 1 leemos desde el versículo 1 la comisión que Dios le hace a Jonás. Jonás era hijo, según lo que enseña la Escritura en el versículo 1, de Amital. Algunas historias judías creen que Jonás también fue hijo de la mujer que fue la viuda de Serepta, ¿verdad? Es decir, que Jonás fue el joven o el niño que fue resucitado por Elías en aquel lugar. Algunos registros, algunas historias judías creen eso. Mire qué tremendo. Es decir, aquel niño que se le acercó a su madre y murió que murió, ¿verdad? Y Dios envió al profeta Elías para que lo resucitara. Algunos judíos riman esta historia y dicen que es Jonás, este profeta. Y también se muestra a Jonás en la misma época de Eliseo, en la misma época de Elías, en la misma época de Jeroboam. Eliseo fue uno de los profetas también grandes de Dios. Entonces Jonás es contemporáneo y fue parte del grupo de profetas que fue preparado por Eliseo. Esto lo registra en la Escritura. Tiene datos tan reales, tan auténticos, tan fieles, tan dignos, para que nosotros hoy en día, cuando leamos esta parte de la Escritura, nos demos cuenta que Jonás no fue un personaje ficticio, ni un personaje de una parábola, sino Jonás es un personaje histórico en las Escrituras. Amén. Y vemos que Dios le da una comisión a Jonás. Desde el versículo 1 al 2, vemos que Dios le dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. ¿Quién era Nínive? Nínive era la capital del pueblo sirio. Era un lugar importantísimo. En el libro de Jonás más adelante se registra que se necesitaba 3 días para recorrer esta gran y majestuosa ciudad. Pero el Señor tiene misericordia y envía al profeta contra una nación enemiga totalmente de Israel. Es como que Dios nos dijera a nosotros, para que entendamos más o menos el contexto de la Escritura, cuando Dios le da este mensaje a Jonás y le dice, ve a Nínive y háblale porque su pecado ha subido delante de mí, mira, y me estorba, le decía el Señor. Dios le estaba diciendo a Jonás, ve donde una gente perversa y mala. Los de Nínive no promovían la idolatría, no era ese su pecado. Lo que promovían los de la tierra de Nínive era la depravación y eran perversos y malvados en la guerra. Oprimían a sus adversarios. Eran totalmente crueles
Y para darle un poquito más de datos de Nínive, en aquel tiempo dice la escritura que habían 120,000 personas que no tenían conocimiento del bien. Es decir, habían 120,000 jóvenes o niños. Quiere decir que habían unas 600,000 personas en esta ciudad. Y Dios se compadece de esta ciudad y tiene misericordia y envía a uno de sus profetas, a Jonás. Pero a Jonás no le agradó esto, ¿verdad? No le agradó. Nosotros podemos leer desde el versículo 3 hasta el versículo 4 al 16. Nosotros podemos leer cómo Jonás huye a la perfecta y santa voluntad de Dios. Vamos a leerlo y vamos a tratar de discernirlo para que nosotros entendamos este mensaje. La Biblia es exquisita. La Biblia es rica en sí. La Biblia se interpreta de una manera tan bonita. Amén. Vamos a leer versículo 4, ¿verdad? Versículo 3, perdón. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. ¿Qué dice el Salmo 139? Versículos 7, 8, 9 y 10. ¿Qué lo dice? ¿A dónde huiría de tu presencia? Si huiría a lo más alto, allí tu presencia estaría. Amén. Y si descendiera a lo más profundo de la tierra, aún allí me alcanzaría tu presencia. Eso lo decía el salmista. Salmo 139, el salmista decía, tu amor me alcanzaría en cualquier lugar en donde yo quisiera esconderme, porque tu mirada está siempre pendiente de mi vida. Podemos entender en este versículo 3 que Jonás intentó huir de la presencia de Dios. Jonás tenía un pensamiento equivocado, porque Jonás creía solamente que la presencia de Dios estaba en el templo, es decir, en Jerusalén, en Israel. Y Jonás trataba porque él decía, la presencia de Dios indudablemente está en esta nación. Y si yo me voy hacia otro lugar, dice que compró un pasaje hacia un lugar llamado Tarsis. Estaban buscando un poquito de información acerca de Tarsis. Y estaba totalmente al otro lado de donde Dios estaba enviando a Jonás. Es decir, Dios le había enviado a Nínive. Y Jonás estaba yendo totalmente al otro extremo, hacia Tarsis. La Biblia registra la ubicación de Tarsis exactamente cerca de España. Jonás estaba yendo hacia ese lugar. Dios le había mandado a Nínive. Nínive es en actual Siria. Y Dios le dijo a Jonás que se fuera hacia Nínive y se fue hacia otro lugar. Vemos como nosotros como seres humanos tratamos de huir de Dios. Jonás, Dios le dice en su palabra que vaya y proclame un mensaje a estas personas porque había maldad en su corazón. Pero Dios tenía misericordia y Jonás conocía que Dios era un Dios misericordioso. Un Dios que no se complace en hacerle maldad, ni opresión, ni destruir a los hombres. Sino un Dios que quiere que los hombres se arrepientan y lleguen al arrepentimiento. Amén. O sea, Dios no quiere aquella persona que es injusta delante de Dios, aquella persona que es pecadora, aquella persona que es incrédula, que no quiere creer en Dios. Dios no quiere la destrucción para esa persona. Dios quiere que lleguen al arrepentimiento. Amén. Y Jonás sabía esto. Pero le chocaba algo más en su corazón. Era el pueblo enemigo al cual Dios le estaba enviando. ¿Cuánto daño le habían hecho a Jerusalén y a los israelitas? Los sirios le habían hecho un daño desastroso. Habían reducido su territorio, habían tomado a sus mujeres, habían tomado el motín. Y Jonás había crecido desde niño con eso en su pensamiento. Había crecido de que este pueblo había oprimido a su nación. Es como si a nosotros se nos dijera, ve a una nación que le ha hecho daño al Ecuador, un ejemplo. O en mi caso, a una nación que le haya hecho daño a Costa Rica. Y predica. Y yo con mi corazón deseara que Dios le administre destrucción a esa nación, pero que no le dé su perdón, ni su misericordia, ni su compasión. Este era el sentimiento que albergaba Jonás. Un sentimiento que nosotros los cristianos nunca tenemos que tener. Y trata de huir de la presencia de Dios. ¿Es tonto intentar huir de la presencia de Dios, sí o no? Muchas veces intentamos huir. Nos parecemos a Jonás. Dios quiere mostrarnos el camino de la misericordia, de la restauración, de la bondad, de su gracia. Y nosotros nos vamos por el camino contrario, el camino de pecado. Nos parecemos a Jonás en esta situación. Dios nos está llamando para algo grande. Dios nos está llamando para que nuestra vida sea una vida de ejemplo y de testimonio para otras personas. Pero nosotros nos vamos totalmente al otro extremo. Es decir, huimos del Señor, como lo estaba haciendo Jonás.
Versículo 4, dice el versículo 4, para seguir interpretando. Pero hizo Jehová levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una gran tempestad que pensó que se partiría la nave. Empezamos a ver milagros. En este capítulo hay 4 milagros, y uno de los milagros, el primero que vemos es en el versículo 4. Dios hizo un prodigio para que uno que iba en una dirección opuesta pudiera recapacitar. Y vamos a leer esto. Y vamos a llegar al final de todas las Escrituras a entender cuál fue el mensaje de misericordia de Dios. El mensaje de que la voluntad de Dios se cumple en la vida de los hombres. A pesar de que nosotros hayamos tomado otra dirección, a pesar de que nosotros hayamos tomado malas decisiones, a pesar de que nosotros huyamos de Dios, a pesar de que nos escondamos de Dios, la voluntad de Dios siempre se tiene que cumplir en nuestra vida. Amén. Es decir, nosotros estamos preservados en la providencia de Dios. Amén. Dios no va a permitir que nos suceda algo contrario a lo que Él ya tiene para nuestra vida. Porque Él, en su amor tan grande, dice su palabra que todos los pelos de nuestra cabeza los tiene contados. Y no se cae una hoja de un árbol si no es por su voluntad. Él tiene un cuidado total de la creación y de sus hijos, sobre todo de sus hijos. Amén. Entonces dice que Jonás, ¿verdad?, se fue hacia Tarsis, y cuando él iba en la barca, Dios hizo levantar un gran viento. Un viento, o sea, hay un prodigio y una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Aquí lo podemos entender un poquito más. Iban pescadores en esta lancha, ¿verdad?, o en este barco, y ellos empezaron a notar que era algo diferente, era una tempestad que nunca habían visto. Ellos se habían topado con la braveza del mar, ellos se habían topado con tormentas en el mar, pero lo que estaba frente a sus ojos era algo totalmente diferente, tanto que se pensaba que la barca iba a ser partida en 2. Vemos cómo el Señor interviene en la vida de uno que se estaba yendo lejos de su santa voluntad. Amén. Dígale al hermano que tiene la par, pégale un codazo primero que nada. Dígale, si te quieres ir lejos de la voluntad de Dios, dígale. Dios va a hacer que se levante una tormenta para que recapacites. No seas terco, dígale. Corra por el camino de la voluntad de Dios, amén. No por el camino del error. Si usted intenta huir de la presencia de Dios, se van a levantar tormentas. La gente dice, ¿por qué viene prueba tras prueba? ¿Por qué viene dificultad tras dificultad? ¿Por qué viene problema tras problema? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué intento algo y no me sale? ¿Por qué proyecto? Yo digo esto me va a salir y no hay manera de que las cosas me salgan. Porque estamos yendo lejos de la voluntad de Dios. Al igual que el siervo Jonás, el profeta que Dios había elegido. Cuando Dios elige a alguien, Dios no le suelta, Dios le incomoda, Dios le estorba y Dios hace todo lo que tenga que hacer para que esa vida no se escape de una voluntad perfecta, agradable y buena que Dios tiene para su vida. Amén. Entonces vemos en el versículo 4, dice, y los marineros tuvieron... Sí, versículo 5. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Vuelve a ser recalcable el ejemplo que les estaba diciendo. Era tan tremenda la tormenta y el prodigio que estaba pasando frente a los ojos de los marineros que sintieron miedo. Para que un pescador sienta miedo frente a una tormenta es porque es una verdadera tormenta, ¿sí o no? Es porque es algo totalmente serio, no es algo fuera de lo común. Para que sienta miedo, normalmente el corazón de las personas que pescan y son pescadores o son capitanes, son corazones duros porque ellos saben y conocen la braveza del mar y saben cómo irrumpir en medio de las olas y cómo, en qué momento tienen que dejarse llevar por la corriente. Ellos saben todo, pero en este momento ellos sintieron miedo. Es decir, frente a sus ojos estaba pasando algo totalmente fuera de lo común. Y dice que Jonás, en medio de lo que estaba pasando, él se fue muy relajadito, ¿verdad?, a dormir. Él se fue muy relajadito a dormir. Cada uno de los que estaban en el barco clamaba a su Dios. Pero ellos clamaban a un Dios que no era el verdadero.
clamaban a ídolos. Y Jonás, que era el único que conocía al Dios verdadero, ¿cómo se encontraba? El mundo, escuche lo que le voy a decir, porque esto es algo muy revelador de parte de Dios. El mundo se está cayendo a pedazos. El mundo se está hundiendo frente a nuestros ojos. Todo va de mal en peor. Y nosotros, los hijos de Dios, los cristianos, nos encontramos como Jonás, dormidos. Mientras hay tormentas que están azotando grandemente a nuestra familia, a nuestra ciudad. Tormentas que están atacando fuertemente nuestro continente, nuestro país, el mundo entero, para destruirle. La gente anda desesperada, buscando refugiarse en cualquier cosa porque ellos no conocen al Dios verdadero. Y nosotros que tenemos al Dios auténtico, que nos acompaña el Dios bendito, nos encontramos dormidos. Nos encontramos dormidos. Estamos como Jonás. En el original hebreo, el término que se utiliza, que se había echado a dormir Jonás, es el mismo que se utiliza cuando Adán cayó en un sueño profundo. O sea, Jonás no solamente estaba dormido, sino él estaba profundamente inconsciente. Y esto vale la pena recalcar. ¿Sabe por qué vale la pena recalcar? Porque hay muchos cristianos que no solamente se encuentran dormidos, porque con una bullita un cristiano se despierta o una persona dormida se despierta. Jonás se encontraba en un estado de inconsciencia, profundamente dormido. No sé cuándo, para poner este ejemplo, si vale la pena, las personas que se duermen profundamente, pongo el ejemplo de mi cuñado, ¿verdad? Cuando mi cuñado se duerme profundamente no hay nada que lo levante. En serio. Lázaro se le sube, Andreina le puede brincar, mami puede poner música a todo volumen, yo puedo estar trabajando, grabando, editando audio, no hay manera de que se despierte. Así se encontraba Jonás. Hay cristianos que están así muy dormidos. No hay manera de que recapaciten, de que están como en una inercia espiritual, adormecidos. Como que, mire, cuando usted anda lejos de la voluntad de Dios, primero que nada anda mal. Porque ir lejos de la voluntad de Dios es un hecho de que se van a levantar grandes desastres en su vida, como en el caso de Jonás. Pero cuando usted está profundamente en un estado de inconsciencia, Satanás puede hacer a su alrededor lo que quiera de su casa, lo que quiera de su familia, lo que quiera de este país, pero usted no va a poder hacer nada porque usted está en una condición de tranquilidad, muy pasivo. Y el cristiano no fue llamado a eso. Ayer yo estaba orando por mi familia y yo oraba por todas las personas del grupo y yo oraba por mi familia. Yo decía, Señor, hay situaciones en mi familia que no están bien. Y yo clamaba y yo decía, Padre Celestial, yo clamo en el nombre de Cristo Jesús para que tú protejas a los míos, protege a mi sobrino, protege, y empieza a orar. Y yo creía con toda firmeza que a pesar de que hay tormentas alrededor de ellos, por mi oración el Señor va a hacer algo. Pero Jonás se encontraba profundamente. Ustedes han escuchado ese dicho que dice, camarón que se duerme. Sí. Cristiano que se duerme es devorado por el diablo. Cuando nosotros nos adormecemos por un pequeño momento, Satanás llega a sacar una ventaja acelerada en contra de nosotros para hacernos mayor daño. Porque sabe Satanás que si nos logra causar daño a nuestro alrededor, nos causa daño interiormente a nosotros. Cuando Jonás se despierta, vemos el versículo 6, ¿verdad, mi amor? Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Mire cómo lo levanta. Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Esto es algo tremendo, porque hay personas que no tienen nuestra misma fe. Es decir, que no creen en Dios como nosotros creemos. No tienen al Dios vivo como nosotros lo tenemos en nuestra vida. Y tienen que venir a amonestarnos para que nosotros reaccionemos.
¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, a ver si nos escucha y no perecemos. Es como que todos aquí en este lugar, para poner un ejemplo, sepan que yo desde niño he orado y he servido al Señor y me he preparado mi corazón en las Escrituras. Y que esté pasando una situación desastrosa a nuestro alrededor y todos estén esperando a que yo me levante y ore para que Dios detenga la situación. Y que yo me quede ahí tranquilito. Así estaba Jonás. Porque Jonás no era un cristiano normal. Jonás era un profeta. Quiere decir que Jonás era un hombre que tenía comunicación directa con Dios y se le hablaba en su corazón lo que Dios quería hacer de su vida. Amén. Está bonito este mensaje, ¿verdad? Amén. ¿Sí les gusta? Amén. Y le dice, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Alguien que me busque el Salmo 107, 28. ¿Qué dice? Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no perecemos. Salmo 107, 28. Hay algo bonito. ¿Qué dice, Andrina? Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de su aflicción. Amén. Cuando nosotros los cristianos clamamos al Señor en nuestra angustia, Él es fiel, poderoso y firme. Amén. Para librarnos de nuestras aflicciones. Amén. Es más, hay otra palabra que dice, claman los justos, el Señor los oye y los libra de todos sus temores. Amén. Pero aquí lo dice muy bonito, dice, Salmo 107, aquí lo tengo. Sí. Entonces claman a Jehová en los momentos de su angustia y los libra de todas sus aflicciones. Cuando un verdadero cristiano, un hombre que ha separado su vida para Dios, clama delante del Señor, recibe liberación. No necesita mucho tiempo de oración, solo necesita un momento de sinceridad para que Dios lo libre de sus momentos de dolor. Un momento, escuche lo que le digo. Un momento. Ayer que estábamos en el ayuno y yo lo digo de mi corazón, ¿verdad? Estábamos en esas horas de ayuno y clamando y pidiendo al Señor misericordia. Yo me fui para atrás, ¿verdad? Porque comúnmente Dios me ha permitido tener una comunicación. Cuando yo me meto en oración, me meto de una manera muy profunda, ¿verdad? Todo alrededor deja de tener relevancia. Entonces yo me voy al profundo. Y empiezo a orar y orar y orar y orar y orar y orar. Y yo decía, tengo que orar por tantas personas. Y empiezo a orar y orar y orar por todos los detalles. Y cuando me levanto con la certeza de que Dios ya está haciendo su obra perfecta. Está haciendo su obra perfecta en medio de todas las peticiones que le hice. Porque la Escritura lo dice, y lo sé por otros textos bíblicos, que en medio de las aflicciones, cuando el hombre justo clama, Dios está dispuesto a escucharle. ¿Qué le aflige? Yo le pregunto. Vale la pena preguntarlo. ¿Qué le atormenta? ¿Qué le roba la paz? ¿Qué no le permite dormir? ¿Qué lo tiene intranquilo? ¿Cuál es su sentimiento que usted dice? Es que no hallo paz, en ningún momento encuentro tranquilidad. ¿Qué le aflige? Yo le pregunto. Clame al Señor para que Dios le libre de esa aflicción y usted sea coronado de victoria. Amén. Entonces Jonás, versículo ¿cuál estábamos? A ver si están. 7, ¿verdad? Sí, el 6, ¿verdad? Entonces el patrón de la nave fue y lo despertó y le dice, oye, tú levántate, dormilón, clama a tu Dios. Sí, quizás Él tendrá misericordia de nosotros para que nosotros no perezcamos. Y les ponía el ejemplo del Salmo 107, 28. Cuando el hombre clama, Dios le libra de su aflicción. El hombre que confía en Él nunca se verá en ridículo ni en vergüenza. Amén. Y vamos a verlo, ¿verdad? Versículo 7. Y dijeron cada uno a su compañero, vení y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre. De alguna manera Dios intervino para que se dieran cuenta los que estaban alrededor de Jonás que ese problema lo estaban pasando por causa del escogido de Dios. No sé cuántos habían en esa nave, pero todos eran incrédulos del Dios vivo. Si ellos eran de Tarsis, adoraban al Dios del agua, el que supuestamente era mitad
hombre y mitad pez. Y si eran de algún otro lugar de alrededor de Israel, tenían miles de dioses. Ninguno de ellos tenía el Dios verdadero. Y Jonás, que lo tenía, no estaba efectuando como un buen creyente el poder que respalda de bendición a los que confiamos en Dios. Cuando yo me encuentro en un lugar como hijo de Dios, lo hablo en persona, pero poniendo un ejemplo para todos, Dios lleva la luz de sus bendiciones. Dios lleva grandes bendiciones a ese lugar, solamente porque ahí está un hijo suyo. Lleva grandes bendiciones. Y Jonás cayó la suerte sobre él. Dios lo avergonzó a Jonás frente a esos incrédulos. Le preguntan en el versículo 8, entonces ellos le dijeron, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal, qué oficio tienes y de dónde vienes, cuál es tu tierra y de qué pueblo eres. Jonás respondió en el versículo 9, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Salmo 146:6. Alguien que me lo lea. Salmo 146:6. ¿Qué dice el Salmo 146:6? Algo muy lindo dice el Salmo. ¿Qué dice, Marucha? El cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Amén. Y dice el versículo 5, mire, para que ustedes tengan una idea, del Salmo 146. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob. Amén. Cuya esperanza está en Jehová su Dios. Amén. Bienaventurado. ¿Sabe algo? Usted es una persona más que dichosa, más que bendecida y más que bienaventurada, porque el Señor es su Dios. Amén. Bendita la nación cuyo Dios es Jehová de los ejércitos. Dios bendice en sobremanera y en sobreabundancia a los hombres que le tienen por Dios y por esperanza, el que pone su confianza en el Dios bendito. Amén. Y dice bienaventurado, dice la Escritura. Amén. Aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agravios, que da pan a los hambrientos. Y ahí sigue diciendo un montón de cosas bonitas. Entonces Jonás se presenta en el versículo 9 y dice, yo les voy a decir la verdad, yo soy hebreo, es decir, soy judío, pero ellos se presentaban a las otras personas como los hebreos, porque era su idioma, ¿verdad? Es como decir que la gente hable de los españoles y porque su idioma natal es el español, los españoles. Él decía, yo soy hebreo, porque le reconocían únicamente por su lengua, mas no por su religión ni por su país, que era Israel. Y dice, yo soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos y de la tierra. Y dice el versículo 10, y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. ¿Estaba la culpa sobre este siervo de Dios, sí o no? Claro que sí, porque el Dios a quien él servía era el que había dominado los cielos y la tierra y los había creado y estaba poniéndolos en este aprieto. Y seguramente encallado Jonás dijo, les cuento que yo vengo huyendo de Dios. Él me envió a llevar un mensaje de salvación y de esperanza a Nínive y yo estoy huyendo, quiero irme totalmente a Tarsis, al otro lugar, al otro rincón del mundo. Y ellos le dijeron, ¿por qué nos has hecho esto? Temieron en una manera tan grande. Has hecho venir este mal sobre nosotros. Cuando los cristianos, otra vez vuelvo a recalcar, están lejos de la voluntad de Dios, acarrean males para las personas de su alrededor. En serio. ¿Sabe por qué? Porque Satanás nos odia. Ese no es que es nuestro enemigo, no. Ese es el que desea destruir nuestras almas. Ese no es solamente uno que va en contra de nosotros porque le cae mal Dios y por ende le caemos mal nosotros porque somos sus hijos. No, es uno que quiere destruir, robar y matar las almas. Y vino
vino un mal tan grande sobre todas las personas que estaban en este barco solamente porque había uno desobediente, uno que se estaba alejando de la mirada de Dios y estaba lejos y en contra de la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces hemos ido por el camino? Dios ha llamado a la puerta de nuestra vida. Dios ha tocado a nuestro corazón y cuántas veces lo hemos ignorado. Hemos ido en nuestra vida en una dirección opuesta a la que Dios quiere que nosotros tengamos. ¿Y cuál es el resultado? Tempestad y destrucción repentina sobre nuestra vida y ponemos en aprieto a la gente a nuestro alrededor. Versículo 11. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. O sea, el mar se ponía de mal en peor. Se ponía totalmente fea la situación, porque no habían encontrado la solución estos hombres. Y Jonás dice en el versículo 12, él les respondió, tomadme y echadme en el mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Jonás reconoció como un hombre inteligente y con discernimiento que la situación no era culpa de los que estaban con él en la barca, sino era culpa suya por estar huyendo de la voluntad de Dios. El joven de la historia del hijo pródigo, cuando estaba en la situación más triste, recapacitó y dijo, iré a la casa de mi padre. Y le diré, hazme como uno de tus jornaleros, pero déjame estar nuevamente bajo tu morada. Es tan bonito cuando el cristiano reflexiona en sí y se da cuenta de la situación en la que se encuentra, porque Dios quiere que nosotros reflexionemos, y no solamente que reflexionemos, sino que nosotros vayamos al arrepentimiento con todas las situaciones adversas que se nos presentan en nuestra contra. Amén. Dios quiere que nosotros recapacitemos y nos demos cuenta que están pasando situaciones porque Dios quiere algo con nosotros. Y Dios no se va a detener hasta que nosotros nos volvamos con un corazón sincero delante de su mirada. Amén. Versículo 13. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a la tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más sobre ellos. Embraveciendo más y más sobre ellos. Estos hombres no quisieron quitarle la vida a Jonás. Dicen los teólogos de todos los tiempos, leí varias reflexiones de los teólogos para llegar a la conclusión de este mensaje, y todos decían, aún estos extranjeros que iban en la nave tenían un corazón más misericordioso por un alma que Jonás por esas miles y cientos de almas que se encontraban en Nínive. Estos querían preservar la vida de Jonás, no querían tirarlo al mar. Querían ayudarlo. Lo que pasaba es que el mar se embravecía más y más delante de su mirada. Pero ellos intentaron botar las cosas de la barca, intentaron hacer de todo por salvarle la vida. Qué triste es que la gente de afuera tenga un mejor comportamiento que nosotros que somos cristianos. Deberíamos de ser luz, Jesucristo lo dijo, porque si fuésemos luz alumbraríamos las tinieblas del corazón de todos los hombres, amén. Pero estamos siendo como Jonás. ¿Cuál sería la palabra correcta para describir la situación de Jonás? Desobediencia, sí, estamos siendo desobedientes. Estamos siendo desobedientes a lo que Dios quiere para nuestra vida. Estos hombres trataron de ayudarle a Jonás. Versículo 14. Pero como el mar se embravecía más y más, entonces ellos clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has. No se dice que clamó Jonás con ellos. Se dice que ellos empezaron a clamar a Jehová por misericordia y diciéndole, tú tienes el control. Cuando esos hombres se encontraron frente a esta situación, mire, es algo tremendo. Jesucristo lo dijo. Estaba frente a los fariseos y a los escribas y los principales sacerdotes, y Jesucristo lo dijo delante de ellos, que de primero entrarían en el reino de los cielos las prostitutas y los ladrones, que muchos de aquellos que eran preparados
en las cosas religiosas y en las Escrituras. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? ¿Acaso el corazón de los hombres que Dios ha llamado se ha endurecido a tal modo que Dios no le queda otra alternativa que darle la oportunidad a los hombres que después de tantos pecados y de tanta vida llena de miseria se van a arrepentir? Porque esto sí lo van a hacer con sinceridad. Y a nosotros nos falta la sinceridad. A nosotros, que deberíamos ser especialistas en la sinceridad delante de Dios, porque le tememos, sabemos que Él es grande, sabemos que Él es justo, sabemos que Él es poderoso. No le reverenciamos como Él se lo merece. Estos clamaron a Jehová y pidieron misericordia para que sobre ellos no pesara la vida de este hombre, y reconocieron que esto había sido hecho por la mano de Dios. Amén. Amén. Versículo 15. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó en su furor. ¿Sabe? Hay una parte en el libro de Romanos que dice que la creación entera gime por el despertar de los hijos de Dios. O sea, la creación gime con dolores de parto, con dolores desesperantes, porque se levanten con verdad los hijos del Altísimo. Amén. Agarraron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se calmó. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo calmó el viento y la mar? ¿Se acuerdan? Solamente Dios tiene el poder de controlar las condiciones del mar. Y lo demostró cuando los discípulos estaban en la barca y también vino una tempestad grande sobre ellos. Y Jesús ordenó que se calmaría el viento y la mar. ¿Qué quiere decir con esto? Si nosotros clamamos al Dios vivo, las situaciones de adversidad y de tribulación y de tormenta que hay a nuestro alrededor pueden llegar a ser aquietadas, es decir, a quedarse tranquilas y con calma por el poder del Dios vivo en el que hemos puesto nuestra confianza. Amén. Amén. Se calmó el mar. Salmo 89, 9. Salmo 89, 9. Aquí hay una profunda palabra bonita y que concuerda con lo que estamos hablando. Salmo 89, 9. Dice: tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. ¿Tiene o no tiene control nuestro Señor sobre el mar? La tiene. ¿A cuánto nos intimida el mar? Yo levanto la mano, yo soy primero. Chuta, le tengo un terror. Pero qué lindo es saber. Qué respeto, ¿verdad? Le tenemos, porque sabemos que es tempestuoso y que en 2 momentos podría hacer estragos, ¿verdad? Más cuando ha habido un temblor y se mete el agua en forma de tsunami, ¿verdad? Mataría miles y miles de almas en segundos el mar. Pero hay una palabra muy fiel en el Salmo de que Dios tiene dominio sobre la braveza del mar. Tiene dominio total. Amén. Amén. Y cuando se levantan sus olas llenas de arrogancia, Dios las sosiega. Un momento, le dice Dios al mar. Amén. Guarde esto en su corazón. Estamos por terminar este mensaje, pero antes quiero decirle que Dios es poderoso. Si usted va en favor de la voluntad de Dios, Dios va a controlar y va a calmar la tempestad que se haya levantado en su vida. No sé en qué forma se ha levantado el enemigo en contra de su casa o en contra de sus hijos. Dios va a llevar tranquilidad y calma. Amén. Vamos a seguir con el texto para no salirnos, ¿verdad? Versículo... aquí en el Salmo 107 dice algo lindo también. Voy a leerlo. Salmo 107, 29. ¿Qué dice? Pero clamaron a Jehová y los libró de sus aflicciones. Amén. Mire, Dios cambia la tempestad en sosiego y apacigua las ondas del mar. Cuando nosotros confiamos en su nombre poderoso. Amén.
Vamos a seguir con el versículo, ¿verdad? Y temieron aquellos hombres con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Es decir, decidieron las personas que no conocían al Dios vivo, honrarle, adorarle y glorificarle. Porque vieron que Dios era real. Es fácil que las personas que no conocen en Dios se conviertan a la primera. Pero qué difícil es que los cristianos sean crédulos en el poder del Dios vivo que los ha llamado. Y en el versículo 17 dice, bueno, tiraron a Jonás en el mar, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. En los escritos originales, este versículo 17 forma parte del versículo 1 del segundo capítulo del libro de Jonás. Pero en la traducción que se nos dio a nosotros, ¿verdad? Latina, en la versión que se dio al español, lo decidieron poner de esa manera. Este capítulo 1 del libro de Jonás nos da una enseñanza muy grande. Yo sacaba puntos importantísimos de este mensaje. Porque la vida de nosotros los cristianos se parece, ¿verdad? La otra semana, si Dios así lo permite, vamos a estudiar el capítulo 2, que está buenísimo, no se lo pierda. Es más, si vio que alguien se lo perdió, y dígale, no se lo pierda la otra semana, porque va a estar muy bonito. Yo, como predicador de la palabra del Señor, yo voy a tratar de bien ordenado de ir predicando la Biblia, y créame que lo que yo le estoy predicando es Biblia, no es lo que yo creo. No es lo que yo pienso, es Biblia, es lo que la Biblia enseña, ¿verdad? Dios comisiona a Jonás para algo muy grande, pero Jonás decide huir de Dios. Vemos cómo Dios busca a Jonás en medio del lugar en donde él iba, ¿verdad? Y en el versículo 17 vemos cómo Dios preserva la vida de uno que él había llamado. Amén. ¿Qué le esperaba a Jonás? Pero Dios lo preservó, lo cuidó, lo protegió. Algunas personas piensan que este mensaje es de ciencia ficción porque no concuerda. Aún los teólogos, el término del pez que tragó a Jonás no es parecido al de ballena. Y por eso piensan que es una idea así como fantasiosa, ¿verdad? Piensan que es así, pero no es así. Dios protegió la vida de este hombre. Y cuando nosotros terminemos de leer el libro de Jonás, vamos a encontrarnos con cosas muy bonitas. Amén. El ambiente que tenía Jonás en su momento era un ambiente muy difícil. Había mucho pecado. Por eso Dios le envió a esta ciudad. Él no quería ir. Pero la vida de Jonás en el primer capítulo nos enseña que nada se escapa de la mano de Dios. Que Dios tiene control y dominio sobre la vida de todos los que confiamos en su nombre poderoso. Amén. Dios hizo 4 milagros en este capítulo. 4 milagros muy sorprendentes para que la vida de Jonás fuera protegida. Amén. El primero hizo levantar un gran viento en el versículo 4. El segundo, la suerte cayó sobre la vida de Jonás que estaba en el versículo 7. El tercero, el mar se quedó quieto de su furor que está en el versículo 15. Amén. Y el cuarto, Dios determinó que un pez tragara a Jonás para mantenerlo vivo. Amén. Entonces, esta historia de Jonás es muy bonita para nuestra vida. Vamos a orar. Amén.